¡Hey! Es Mighty Number 9. Solo que de hecho es bueno. Ok, nunca jugué al Mighty Number 9, pero tampoco quise hacerlo. Ser un sucesor espiritual está bien, pero Number 9 no tenía nada además de ser un Mega Man 2.0, y Azure Striker Gumball, de la mano de Inti Creates, es mucho más que un simple 0ZX con nuevos nombres. El juego te pone en control de Gumball, un adept o persona con poderes especiales, enfrentado al grupo Sumeragi que controla a los de su tipo. En la primera misión del juego, su blanco, una idol que manipula a las masas, resulta ser una joven inocente, y Gumball decide tomarla bajo su ala en lugar de ejecutarla. Es una premisa sencilla para que vayas a disparar a 6 jefazos, mientras Jules permite que el jugador tenga algún vínculo emocional con la obra, o al menos eso es a primera instancia. Y no, en este caso no es asunto de algún giro de trama, simplemente de cómo está empaquetada la versión de Steam. Viene por defecto en inglés. Si juegas en ese modo, simplemente pasas las misiones, habrán como 3 líneas de diálogo por jefe y fin. Pero en las opciones está el modo de jugar con inglés y diálogo en japonés. Esto de hecho cambia todo el juego. En primer lugar, el diálogo es diferente entre las versiones. Las mismas escenas tienen traducciones diferentes por alguna razón. Asumo que uno es el doblaje de 4Kids y el otro los subtítulos de Crunchyroll. Y más allá de eso, esto desbloquea diálogo nuevo dentro de los niveles en sí, donde uno de los 3 navegadores te da consejos sobre el área o habla con Gumball. El asunto es que básicamente toda la caracterización del elenco de soporte o incluso el funcionamiento del mundo está en estas escenas, que solo están en un modo, en un solo idioma y que ni siquiera vienen por defecto. Ah sí, y es muy difícil leer la caracterización del jefe cuando todo en la pantalla trata de matarte. Si alguien no me hubiera avisado de esto, nunca me habría enterado y mi imagen del juego sería una muy diferente. De hecho, mi imagen era tan diferente que hice todo otro video bajo esta premisa, que ahora no aplica, que son unas cuantas horas lanzadas a la basura. En primera instancia, Gumball es otro ZX, haces dash, saltas, disparas, matas enemigos, avanzas al jefe, obtienes algo nuevo y continúas. Pero las mecánicas ofensivas son completamente diferentes. Tu arma de fuego no es tu principal fuente de daño. Pasar el juego solo con ella es básicamente imposible. Como Adept, Gumball tiene la habilidad de manejar cargas eléctricas. Tus balas solo cumplen la función de ser marcadores, y aquello marcado recibirá daño por la electricidad de Gumball. El resultado es un ambiente familiar donde tienes que manejarte de una manera nueva. El mundo reacciona de maneras diferentes a la electricidad, y los jefes no te ofrecen nuevos poderes elementales como en Mega Man. De inicio a fin, ser Pikachu es tu única posibilidad. Lo que sí te dan son nuevas balas, que cambian la manera en que puedes apuntar y dirigir tu impactrueno. Además de esto, con las recompensas de cada misión, Gumball puede crear nuevo equipamiento, que modifique sus parámetros o le dé nuevas habilidades como el doble salto. Es la misma calidad e ingenio de diseño que le dio tanto éxito a Capcom en la era del Game Boy Advance y DS, pero con un nuevo sistema encima que le da su propia identidad. En sí, Gumball no es un juego muy desafiante, solo un jefe es realmente difícil. Y más que por sí mismo es porque es el único donde la pantalla se mueve, así que de la nada te atropella o cubre toda la pantalla de balas mientras tú no sabes dónde está. ¡Ya! El desafío de Gumball viene de una simple mecánica de riesgo y recompensa, tu sistema de puntaje. Sí, en la mayoría de juegos esto es algo que se deja solo para los más dedicados, esos que saben cómo funciona cada frame. Pero aquí las recompensas son tangibles, no solo porque un mejor puntaje da más materiales o te permite superar desafíos, sino porque tiene un ritmo detrás de ello. El sistema de escudos es el que define tu multiplicador de puntaje. Aumenta según cuántos personajes electrocute Gumball. Acaba suficiente si tu puntaje explotará, y en el momento de llegar a 1000, la música de fondo cambiará a una tonada de Lumen, la identidad idol de Jules. Pero al recibir daño caerá a 0, y con esto se irá la canción. Es un sistema que no te penaliza si no le pones atención, y que solo está ahí si el juego te gusta lo suficiente. Pero Gumball está tan bien hecho que querrás usarlo. Desbloquear las canciones de Lumen y lograr mantenerlas en lo que dura el nivel, da muchas más horas de contenido y diversión. Azure Striker Gumball no es un juego que busque capitalizar en la ausencia de Mega Man. Es por sí mismo un excelente producto y título de su género, con un paquete básico que funciona perfectamente bien, y un sistema añadido de dificultad que le da mucha más profundidad al pulido diseño de nivel y enemigos. Gumball es un excelente plataformero. Si te gustó Mega Man, es imposible que no disfrutes con esta entrega, y por sí misma, la historia de Gumball y Jules es una que merece ser vivida.
Dicho eso, el segundo es exclusivo de 3DS y Switch. Vamos, yo sé que quieren verme reseñar el Breath of the Wild. Sería muy conveniente que alguien pudiera donar